Está bastante ocupado por aquí. Yo creo que vamos a plantar algunos árboles de frutas por aquí. No es que no tengamos ninguno ya, pero esta época del año es para plantar. Y espero que tengamos una ola de entusiasmo para ello de Brindarania Dasi, quien es la jardinera central aquí. Todo eso está dándose muy bien. El resto, la temperatura ha estado muy bonita por aquí para nosotros. Ha sido un invierno tranquilo, las vacas se ven muy felices. Perdimos un gato, su nombre es Seba. Tenemos 3 ahora. Eso fue algo triste, pero Gopati, nuestro pavo real, está bien por aquí. Hemos perdido uno de nuestros perros anoche, pero ya lo encontramos. Así que fue un día emocionante ayer. También la edición de mi libro sigue adelante. Shastravan hizo alguna edición, ¿no? Y Brindarani está haciendo también una edición muy dolorosa, sobre todo para el autor, para mí. No, muy, muy enfocado, una edición demasiado enfocada. Nadie encuentra. ¿No? Ella encontró ciertas cosas que para seguir mejorando el material, entonces eso está aconteciendo. Yeah, we're still ready to start the first chapter of Sacred Preface for our first audio book. Estamos comenzando con el primer capítulo del prefacio sagrado para lo que es nuestro audiolibro. Hay cierto progreso allí. Estoy en un primer piso. En la planta baja hay un cuarto que ha sido habilitado como una especie de estudio de donde este tipo de transmisiones va a estar funcionando mejor idealmente. Eso también está progresando. Chitahari está viniendo aquí, ¿no? Él fue uno de nuestros miembros originales aquí en Audaria. Él está volviendo al área, ¿no? Y él va a estar involucrado con bastante del trabajo que él suele hacer, diferentes tipos de trabajo, especialmente, ¿no? Carpintería y cosas por el estilo. His arrival. Estamos esperando su llegada también. Estas son las noticias. Entonces, ¿por qué no vamos y tomamos las preguntas que haya? También hay noticias de que hemos impreso 3 libros en español. Un agradecimiento a Prabhupada Nuga, Shyam Sundar, Maharaj, Involved in that, Vaishnava, todos los que Krishangi, Kamalaksha, todos los que estuvieron implicados en el proyecto, ¿no? Que imprimió Yourself, My Friend y Sikshastakam, mi amigo La Dicha del Ser y Sikshastakam. Otros están en proceso de ello. No, pues Maharaj llegó a Colombia con unos 250 libros, está dando seminarios sobre el Sikshastakam, ha sido bien recibido por allí. Estoy muy emocionado al respecto. Feeling for Latin America and for the devotees. Tengo todo un gran sentimiento por América Latina y los devotos allí. Y me pone feliz ver que ellos puedan tomar cierta ventaja de mis libros en su propio lenguaje. Es algo que me vuelve muy querido a ellos también, como los devotos en Polonia, que también tradujeron algunos de mis libros al respecto. Ahora estamos trabajando en publicar el Bhagavad Gita en polaco. Yo creo que la emoción de América Latina es el horizonte, la posibilidad de una distribución aún más amplia del material. Veremos. Pero esas son las noticias. ¿Cuáles son las preguntas? Greg tiene una pregunta, quiere activar el micrófono. Yeah, good evening. Can you please elucidate on the ¿Podría, por favor, elucidar sobre la diferencia entre
el concepto de sacrificio y austeridad. No lo considero que es una austeridad hacer sacrificio. Yo diría que refer to the word tapa, which is consists of the two yo me syllables. referiría a la palabra tapa, son las dos sílabas que Brahma escuchó al comienzo de la creación, no le estaba buscando su propio origen, y él comprendió estas sílabas, tapa, ¿no? Y las llevó a la práctica en la forma de meditación, lo cual implica el cancelar, por decirlo así, los sentidos en relación a los objetos de los sentidos, con el propósito de cancelar la gratificación de los sentidos por y para sí mismo. Eso ya es una austeridad por sí, ¿no? Entonces eso sería tapa. Cuando nosotros hacemos a un lado la explotación, el disfrute de los sentidos, de los objetos de los sentidos, entonces la identidad que surge a partir del disfrutar los objetos de los sentidos con nuestros sentidos, ¿no? Esa identidad queda cuestionada en ese momento. Se muestra como lo que es una identidad falsa, que no es duradera, no es una identidad muy bien pensada filosóficamente hablando. Filosóficamente hablando. Entonces, cuando hablamos de austeridad, rather than being entonces hablamos de que más que seguir identificándonos con el mundo objetivo, la identidad subjetiva de la cual constituimos, estamos constituidos, esa sale más y más a la superficie. ¿No? Nos activamos en los diferentes planos subjetivos, comenzamos a pensar más filosóficamente. Yo he dicho más una vez, ¿no? que por ejemplo alguien que está en una prisión, por decirlo así, está atravesando una austeridad forzada en este caso, incluso aunque esa austeridad es forzada, el resultado de esa austeridad es que para uno poder sobrevivir a esa situación, esa persona se tiene que volver más pensativa, más filosófica, etc. Entonces, cuando hacemos esto voluntariamente, cuando nos ocupamos en austeridad voluntariamente, con la intención de alinearnos más y más con la realidad subjetiva de la cual estamos constituidos, eso va a ser mucho más fructífero. Y por supuesto, esto es lo que Brahma hizo, ¿no? Y él recibió un darshan interno de Krishna. Entonces el tapa, la palabra significa austeridad, tapa también significa luz, lo cual es una forma de decir conocimiento, luminosidad. Entonces tapa significa conocimiento, significa luz, significa austeridad. En última instancia, cuando observamos esto en la imagen de Brahma que estoy describiendo, esta austeridad se refiere a Bhakti. El Bhakti es amor y el amor nace del vientre del sacrificio, como digo a menudo. ¿No? Habiendo dicho esto, también pueden existir austeridades que no son Bhakti en sí mismas. Pero no es que el Bhakti no es una austeridad, sí lo es. ¿No? Si explicamos este término en un sentido más amplio, como lo estoy haciendo. El Brahma es el ejemplo de esto.
revealed in the Gopal Tapani. El Gopal Mantra, el cual está revelado en el Gopal Tapani, ¿no? Como dijimos, Tapani significa luz, tiene que ver con austeridad. Allí encontramos la palabra Swaha, This very spirit of sacrifice. el cual habla del espíritu mismo del sacrificio. Looking closely at that, Y si observamos esto más de cerca, como lo he hecho en mi comentario, el Gopal Tapani, mientras que el mantra no podría decir que principalmente consiste en el nombre de Krishna en el caso dativo, lo cual implica súplica hacia Govinda, hacia Krishna, hacia Gopijana Vallabha. El mantra concluye con la palabra Swaha, la cual puede ser interpretada como representando a Radha, quien es la corporificación misma del amor. Krishna es el objeto del amor, ella es la personificación del amor, y como digo, el amor nace a partir del sacrificio. Entonces, intertwined no, están entremezclados en un sentido. Como digo, yo considero que uno tiene que sacrificar, ¿no? La palabra austeridad y sacrificio parecen verse como unos elementos del otro. No, no me imagino cómo uno podría hacer un sacrificio y al mismo tiempo hacer cierta austeridad. Entonces, obviamente el dar es el recibir en última instancia, pero hay diferentes tipos de sacrificio y la austeridad correspondiente que surge como resultado de ese sacrificio. Como dije, no, uno puede acostarse en una cama de clavos, pero uno no va a obtener bhakti por eso. Y hay gente igual que hace ese tipo de cosas porque algo reciben a partir de eso, pero no bhakti. You kind of can't have one without the other. Entonces, en pocas palabras, no creo que uno pueda tener uno sin el otro. But I guess you could undergo. Pero yo considero que también uno puede atravesar ciertas austeridades involuntariamente, pero yo no creo que uno pueda participar en sacrificio sin algo voluntario, ¿no? Esto implica algo voluntario de nuestra parte, ¿no? Cuando uno acepta un sacrificio, atraviesa un sacrificio, uno puede quizás atravesar austeridades, como digo, sin desearlo, ¿no? Uno tiene que hacerlo. Uno a veces puede estar forzado por las circunstancias, por las condiciones climáticas, frío, calor. No, el frío se vuelve una austeridad, soportar el frío por momentos, ¿no? En cuanto más uno aplica esta idea, uno encuentra una diferencia entre estos términos. Pero yo también diría nuevamente, en conclusión, repitiéndome a mí mismo, ¿no? Estoy pensando en el momento todo esto. Podemos decir que el sacrificio implica cierta voluntad de parte de uno. Uno tiene que hacer el sacrificio, ocuparse con voluntad propia, ¿no? Mientras que uno no necesariamente tiene que voluntariamente atravesar una austeridad. Pero como digo, va a ser un tipo de austeridad el voluntariamente atravesar un tipo de sacrificio. Que como digo, este sacrificio es el vientre a partir del cual el amor nace. Entonces, a partir del sacrificio del propio ser, ¿no? Utilizando la frase poética de Pujapati Maharaj, él observaría el sacrificio del autosacrificio, por decirlo así, como una expresión del deber del amor, en relación al amor, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos en Vaikuntha, ¿no? Un sacrificio del propio ser, pero me sacrifico a Krishna porque Él es Dios, ¿no? No por nuestro interés, sino por Él que es Dios. Pero el hecho de movernos del autosacrificio al olvido de nosotros mismos, que es lo que encontramos en Golok, es otra cosa. Si los devotos están olvidados de las preocupaciones, o sea, no es una forma calculada de amor. No es que dicen, ¿por qué Él es Dios? Debo hacer esto. No. Entonces, en ese tipo de amor basado en el deber, como en Vaikuntha, hay cierta distancia entre el objeto del amor y aquel que ama.
o el objeto de adoración, en este caso es el que adora, mientras que en el amor esa distancia es acabada, ¿no? En donde el objeto del amor y el amor se vuelven, en un sentido dinámico, en muchos sentidos se vuelven uno. Entonces, en ese sentido, el amor nace a partir del vientre del sacrificio. Primero debemos entender, sí, existe Dios, debo entregarme a Él, pero luego, con un foco más fino, llegamos a la concepción de Krishna y la adoración apropiada a ese concepto. Y ello va a requerir el tipo de amor en el cual, al cual podremos referirnos como olvido de sí mismo, ¿no? ¿A qué se refiere? Con esto sí la Siamara se refiere a olvido de sí mismo, a amor sin cálculo, ¿no? No a la idea de debo adorar a Dios porque Él es Dios, simplemente yo amo a Krishna, ¿no? Están relacionados, pero vemos que son diferentes. ¿Ayuda eso? Very much so. Thank you very much. Sí, muchas gracias. Hare Krishna. Gracias por tu pregunta. ¿Tadas tiene una pregunta? Hare Krishna. Maharaj. De Krishna Maharaj. I would like to ask a question Me about gustaría hacerle una pregunta acerca. No lo puedo escuchar, dice. oh wait. No lo puedo escuchar. No puedo escuchar a nadie ahora, dice. ¿No? No te estamos escuchando. Parece que una interrupción. Sí, ahora sí se puede escuchar. Yeah, so since the beginning Entonces la pregunta es la siguiente. Desde el comienzo de la práctica, de la práctica de japa, del canto de japa, de Hare Krishna mantra en japa, estoy atravesando un problema y el problema es el siguiente, que luego de terminar de cantar, el humor o el estado que obtuve mientras cantaba desaparece. Así como cuando me paro, ¿no? Me paro después de haber estado sentado cantando, eso se va y se activan otro tipo de ideas, ¿no? Otras dinámicas que tienen que ver con mi vida diaria, problemas, beginning, etc. Entonces, I'm looking for the básicamente desde el practice. comienzo Estoy estoy pensando en qué elementos pueden ayudarme a sumar a mi práctica que puedan ayudar a mantener ese humor o ese estado a lo largo del día, de manera de uno no perderse a uno mismo, ¿no? De aquello por lo cual uno tiene más inclinación, ¿no? Por ejemplo, yo me gusto a mí mismo más, por decirlo así, en el momento que estoy cantando, ¿no? El humor que entro en ese momento, en lo que me transformo, por decirlo así, a lo largo de las actividades diarias. Entonces, he leído en una ocasión, por ejemplo, algunos monjes cristianos, ellos escuchan el latido del corazón y de acuerdo al latido de su corazón ellos cantan sus oraciones y luego durante el día ellos escuchan a su latido del corazón y de acuerdo a eso ellos recuerdan las oraciones y eso los ayuda a ellos a reintegrarse en ese humor. Pero me parece a mí muy difícil algo así en relación al Hare Krishna mantra. I have heard in one lecture. Por otro lado, escuché en una charla, alguien me dijo del mantra Soham, pero no encontré ninguna explicación de ello, ninguna literatura de los Vaishnavas. Pero ahora tengo una nota en mi lista, una clase suya, creo, una charla del Gopal Tapani, no lo he leído, pero creo que usted está hablando acerca de este mantra Soham y usted ha mencionado que debería ser practicado cuando uno inhala, uno ve al alma y cuando uno, la palabra perdón, no el alma, cuando uno exhala, uno considera la palabra ham. Entonces la pregunta sería, ¿puede ser algo así practicado por todos? ¿O uno tiene que tener cierta iniciación para este mantra? ¿O no sé si nos podría decir un poco más en relación
al significado de este mantra, ¿no? ¿Qué lo lleva a uno a practicar este mantra y cómo se be what you da esto should de la inhalación y la exhalación, en cómo uno debe cantarlo, etc. In meditation is prescribed in the Gopal Tapani, among others. ¿No? Soham parece ser una meditación que es prescrita en el Gopal Tapani y entre otros escritos. En verdad es una meditación en un nivel, llamémoslo así, inferior, It serves as a remembrance la cual sirve como un tipo de recuerdo o contemplación del hecho de que en calidad la naturaleza del Atma es such that it has likeness to Brahman. la naturaleza del alma tiene una similitud con Brahman, con el absoluto. Es como una forma de decir, no soy este cuerpo, I'm like Brahman. soy similar a Brahman en naturaleza. We would add that, of course, to different. Obviamente nosotros le sumamos a eso, bueno, tengo un potencial espiritual en conexión con Bhagavan, etc. So, Ham Gopala. Soham Gopal, desde la perspectiva Vaishnava, y este es un Upanishad Vaishnava, Gopal Tapani, la esencia de la interpretación de este mantra es una meditación entre la similitud entre Atma y Brahman. Similitud, no una unidad absoluta y radical. Entonces, no es algo que típicamente los Vaishnavas, ¿no?, vayan a ocuparse en ello, ¿no? Rupa Goswami no ha enfatizado eso. Yo creo que la razón para esto es que la audiencia a la cual él estaba escribiendo, en gran parte, estaba familiarizada con esta idea, más familiarizada que con audiencias como en el Occidente. Cuando Prabhupada fue Occidente tenía que enfatizar, no somos este cuerpo una y otra vez. No, alguien que crece en una tradición oriental crece con esta comprensión. Y existen escuelas de pensamiento que están completamente absortos en esta idea únicamente. Y desde nuestra comprensión particular ellos están errando en concebir esta idea de unidad entre Atma y Brahman. Ellos la consideran absoluta. Lo cual eso no significa que uno puede cantar ese mantra, no puede. Pero yo considero que el Bhagavatam, creo que el Bhagavatam mismo, ¿no?, y en otros textos corolarios de Gaudiya Acharyas, ellos ofrecen otras formas en las cuales lo que es nuestra interacción con el mundo objetivo, los objetos, los sentidos, lo cual es algo inevitable, es inevitable interactuar con ellos. Como decimos luego, levantarnos, de haber estado sentados cantando japa, nos separa. Tú preguntas esto, ¿cómo conecto mi caminar con mi sentada, por decirlo así? ¿No? Cómo la manera en la que me siento a cantar japa, en este caso, tiene un impacto en cómo yo camino, cómo me muevo en el mundo, y cómo la forma en la que yo me muevo en el mundo impacta el momento en que me siento. Ambos deberían ir juntos. Regard to the walking. Pues en relación al caminar, por decirlo así, el Bhagavatam comienza ¿no?, con el discurso de Sukadeva a Parikshit Maharaj, entregando una forma de pensar acerca del mundo como una manifestación de Dios, ¿no? La Virat Rupa, forma universal. ¿No? El sol y la luna son los ojos del Supremo, ¿no? Diferentes elementos, ¿no? Muchas descripciones de eso. El propósito de esa descripción es exactamente en relación a lo que tú estás hablando aquí, ¿no? ¿No? Uno está interactuando con los objetos de los sentidos, tenemos que hacerlo, ¿no?, para conseguir alimento, ropaje o lo que fuere. Entonces, el punto es cómo pensar del mundo externo en relación a aquello que yo estoy contemplando internamente, el Ser Supremo. Mi intento por ir directamente hacia adentro, en japa, por ejemplo, en meditación.
Por supuesto, that said, habiendo dicho eso, this is a very broad idea. es una idea muy amplia. The way to take it to a more something that's more appropriate, if you will, Para llevarlo a una dirección que es más apropiada para los Vaishnavas mismos, quienes han sido iniciados en la tradición, etc. Ellos are meditating on the form, ellos están meditando en la forma the Godhead, del Supremo, Radha Krishna, ¿no? Radha Krishna, por ejemplo, Narayan. Narayana, Lakshmi Narayana. And typically, Y típicamente, with a deity, ellos están conectados con una deidad en su hogar temple, o en un templo local like that. o algo así. Y por lo tanto, la extensión de Archana, Worshipping the form, ¿no? De establecer la forma del Ser Supremo externamente, ¿no? Nosotros estamos meditando internamente en esa forma a través de Japa, a través de su nombre, pero externamente se manifiesta en la forma de Archa Vigraha. Bien, debidamente entendido, Archa Vigraha nos entrega todo un rango, ¿no? Nos permite una manera de ocupar todas nuestras diferentes actividades humanas, nuestro caminar, como decía, nuestra interacción con los objetos de los sentidos, de manera que podamos utilizar nuestros sentidos como que genere un recuerdo de Bhagavan, ¿no? Vivimos en la casa de Bhagavan, o Él vive cerca de nosotros, en el templo, y nuestra casa es un satélite de la casa de Bhagavan, del templo. Nosotros somos sus devotos, Él vive aquí en este lugar, ¿no? Quizás tengas un templo central como en Jagan Puri, ¿no? Todo está centrado alrededor del templo, todo está centrado alrededor. El templo fue construido y todo se mueve alrededor de ello, ¿no? Toda la edad necesita flores, entonces hay alguien que hace guirnaldas y hay jardineros que And then there are cooks, cultivan flores, are y hay milk. cocineros y hay diferentes personas, ¿no? Y todas las cosas que uno hace para el propio ser, el sentido del ser humano de uno, sentido físico, mental, emocional, todo ello puede ser hecho para la deidad. Entonces, en el sentido de tu caminar, tu interacción con el mundo, tus ocupaciones en el mundo están relacionadas. Esa es la idea, cómo fue diseñado todo ello. Entonces, uno tiene de esa manera la idea emplea todo tipo de personas. No, a ellos se les pagaban algo para ellos mantenerse a sí mismos, pero luego lo que sobraba de eso era ya ofrecido a la deidad. Es una idea muy hermosa. Esto es un ejemplo de cómo conectar el sentarse internamente para meditar con el caminar, interactuar con este mundo. Pues como digo, mientras que la meditación es cancelar los sentidos externos, la adoración de la deidad es algo muy generoso que emplea todos nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la lengua, el sentido del tacto, todo, ¿no? Lo cual hacemos general, lo cual ocupamos a diario en nuestra vida cotidiana. Entonces, en esta idea, la deidad no es algo que está guardado en un armario, por decirlo así, sino que es el centro. Entonces, el foco, ¿no? Se traslada, esta es la idea, ¿no? La idea de que yo me encuentro ahora en la circunferencia sirviendo al centro, ¿no? Intento entregar mi energía al centro, la deidad. Entonces, vemos que esto es algo muy prominente en los fundadores de nuestra Sampradaya. En el gran templo Rupa Goswami, por ejemplo, allí en Vrindavan, Raghunath Bhatta Goswami era el principal cocinero en ese templo y toda la comunidad se está desarrollando alrededor de estos templos. Alman, Mohan, Radha, Govinda, etc. Entonces, habiendo dicho eso, también una manera, un desarrollo adicional a esto, una forma de seguir pensando al respecto de esto en relación a nuestros movimientos diarios, más allá del momento en que nos sentamos a meditar, ¿no? De cómo conectar nuestro pensamiento en ese momento. Obviamente lo que voy a decir es más esotérico, Krishna. pero el lila de Krishna, One becomes acquainted with it, then ¿no? Cuando uno se familiariza con ello, o sea, 8 divisiones. O sea, de acuerdo a ciertos tiempos correspondientes, entonces los devotos van a pensar
de esos momentos, esos horarios en el lila donde Krishna está ejecutando determinados pasatiempos y ellos van a mirar al sol, el sol está saliendo, entonces a ellos está aconteciendo simultáneamente en el Krishna lila. El sol en por sí es una meditación poderosa. Lo he mencionado previamente, en el Virata Rupa es uno de los ojos de Dios. Entonces uno puede ver al sol, perdón, como cada chakra influencia el tiempo, el ojo de Dios, que nos está viendo en todo momento. Entonces uno se mantiene recordando dónde está el sol, dónde está el sol hoy. Y ese es el ojo de Dios mirándome. ¿No? Y uno puede desarrollar eso, entonces uno va a pensar, ¿qué está haciendo Dios en este momento en su lila? Hay una idea, no se menciona que Dios es que el sol es una manifestación de Dios o una metáfora para uno pensar acerca de Dios, ya que el sol provee, ¿no? Para nosotros, nos provee de todo, ¿no? La lluvia viene del sol, la iluminación viene del sol, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Es adorado para uno tener buena salud. Entonces, si el sol no aparecería durante un solo día, eso sería un desastre, obviamente. Might be good for you. You know, you try to. Quizás esto pueda ser bueno para ti, ¿no? Uno puede pensar, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿No? El sol está mirándome. Entonces, esto es una cosa, ¿no? El sol, verlo el sol en relación a Dios, quien me está sosteniendo. Por lo tanto, yo estoy agradecido por ello, ¿no? Bajo cuyo ojo todos mis movimientos son, el ojo de él está siendo testigo de todos mis movimientos. Entonces, permítaseme actuar de tal manera, ¿no? que tal como si yo estuviese ante Dios, porque lo estoy. Entonces, esa es la idea más amplia, pero una idea más profunda, como digo, y de paso, dicho sea de paso, mientras que Dios me está sosteniendo, ¿no? Tal como el sol lo hace, dentro del sol existen todo tipo de explosiones nucleares dentro de él. ¿De qué trata todo eso? ¿No? ¿Cuál es la vida del sol? Más allá del hecho de que como su producto de su vida es que nos sostiene a nosotros, pero cuál es el mundo del sol en sí mismo. Entonces eso nos lleva al lila. Entonces uno puede meditar en el sol en términos del sentido más amplio. Dios me está cuidando, está proveyendo para mí, su ojo me está mirando, observando. Pero luego, más allá de esto, uno puede ir dentro del sol, por decirlo así. Dentro del sol, el sol tiene su propia vida, ¿no? Entonces, son las 12, esto está pasándome a mí, tal cosa aquí en la tierra en este momento, pero dentro de su propio lila, ¿qué está pasando allí? ¿No? Entonces el Krishna va a Radha Kunda al mediodía y se va con algunos amigos para encontrarse con las gopis, etc. Entonces, de esta manera uno puede también, este tipo de ideas puede ayudarnos a meditar en un sentido más amplio y más esotérico. Entonces, son algunas de las ideas que han sido sugeridas a lo largo de los textos y empleadas por los devotos, pero no, pero está citando una línea de Rupa Goswami que dice, de una u otra forma, trata de fijar tu mente en Krishna. No, todo esto tampoco, esta idea no está limitada a las ideas que acabo de dar, simplemente son beneficiosas y por eso las compartí, pero uno puede cantar también si desea Soham y pensar, no soy este cuerpo, mi naturaleza es espiritual, mi naturaleza es consciente y posee un potencial. Como resultado de la bendición recibida por Bhakti, poder ser más de lo que yo soy, ¿no? De lo que yo podría hacer sin Bhakti. Y ya lo que uno puede llegar a hacer sin Bhakti es bastante significativo, ¿no? Lo que podemos hacer sin Bhakti, incluso solo como alma, es mucho más grande que todo este mundo. Incluye más que todo el disfrute junto de todos los sentidos combinados de todas las personas. Eso es inferior al yo realizar el sentido de yo soy. Si uno pudiese tomar todo el disfrute de todos los sentidos, de todas las entidades vivientes del mundo, disfrutando de todos los objetos de los sentidos al mismo tiempo, y uno se inyectaría eso en su sistema, eso no haría nada para nosotros, no generaría nada en comparación con la experiencia de quiénes somos nosotros como Atma. ¿Y qué decir de quiénes somos nosotros, que podemos llegar a ser nosotros en conexión con Bhakti? ¿Qué potencial nos espera allí? Eso es algo ya asombroso.
¿no? Por decirlo en una frase, Bhakti hace que la liberación se vea insignificante. Entonces son unas ideas, pero ayuda eso sí. Él dice, sí, me ayudó mucho la idea del sol que me compartió, voy a intentar aplicarla. Gracias, muchas gracias. Krishangi tiene una pregunta en el chat en relación a esta pregunta previa, no sé si puede verla, puede leerla. Krishangi dice, Guru Maharaj, tengo una pregunta en relación a cantar diferentes mantras. Estuve escuchando una entrevista con uno de sus hermanos espirituales y recomendaban que para tratar de controlar para llevar la mente inquieta hacia Krishna mientras uno canta, sería bueno meditar en los mantras del Mangala Charan simultáneamente mientras uno canta el mantra. Ellos especialmente mencionaron este mantra. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpati, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Y yo me estaba preguntando si usted podría compartir su opinión al respecto de esto. Entonces, Guru Maharaj dice, bueno, algunos devotos hacen este tipo de cosas, ¿no? Con esto no digo que necesariamente están, ¿no? En un sentido ellos están verbalizando el nombre de Krishna en el Hare Krishna mantra, y eso se vuelve automático y en su mente en paralelo, ¿no? Hacen lo que se puede llamar mananam, que es contemplación. Y eso podría ser en la forma de Krishna, por ejemplo, en la forma de la deidad, ¿no? Desde los pies hacia la cabeza, de abajo hacia arriba, ¿no? Recordando cómo la deidad estaba vestida. Yo cuando era un devoto joven en Los Ángeles recuerdo, yo me conocía todos los vestidos que las deidades tenían. Y sabía qué día iban a estar vistiendo qué vestido. Entonces, a lo largo del día yo trataba de meditar en el vestido de la deidad, ¿no? Los distintos arreglos, ornamentos, mientras que estaba haciendo otra cosa. Entonces no sabía si lo estaba haciendo bien o no, porque se me decía que había que pensar en Krishna. Entonces me acuerdo, le pregunté a Nanda Kumar, quien era el sirviente de Prabhupada en esa época. Le dije, de esta manera estoy pensando en Krishna todo el día, y él me dijo, bueno, es mejor de lo que yo estoy haciendo. Yo dije, bueno, creo que voy bien. Uninformed we were, in a sense. No, eso habla un poco que tan poco informados en ciertas cosas estábamos, en ciertas cosas. Y Prabhupada al mismo tiempo estaba intentando abordarnos de manera muy amplia para tratar de capturarlo todo en su camino. Entonces, es otro ejemplo de lo que estos devotos estaban hablando, lo que tú citas. Pues quizás algo que puede ser útil a este respecto son las oraciones del Sikshastakam, las cuales también hablan acerca de diferentes etapas del Bhakti, ¿no? A lo largo de cada uno de los versos. Como a veces los devotos recitan estos versos en su mente mientras externamente están cantando y contemplan el significado, ¿no? Después de todo, el Sikshastakam lo tiene que ver todo con el canto, las diferentes etapas del canto que uno va adquiriendo a través de estos versos. Hay diferentes oraciones, versos versos que describen la forma de Krishna, las cualidades de Krishna, y eso les puede ayudar a enfocarse aún más, ¿no? Creo que hay 15 o 16 cualidades que Rupa Goswami ha destacado especialmente para aquellos que están en Sakyarasa, por ejemplo, ¿no? 2 versos que están todas estas mencionadas, más o menos. Es fácil de aprender, son esos 2 versos, y cada una de las cualidades mencionadas allí, en otra parte del texto, ¿no? Rupa Goswami comienza a dar ejemplos de esas cualidades. Entonces eso se vuelve una forma de Gunashmana. Uno medita en las cualidades de Krishna mientras canta el santo nombre. Uno puede meditar en la forma de Krishna. Uno puede meditar en los lilas de Krishna al cantar el nombre, ¿no? Pero la forma que yo estoy hablando, la forma que este devoto se refiere a un tipo de marana, que es una forma de contemplación. Y los dos son
están relacionadas, ¿no? Uno está cantando el mantra y lo está contemplando, ¿no? Al mismo tiempo quería hacer una distinción, ese tipo de guna smaranam, meditación en las cualidades de Krishna, lila smaranam, rupa smaranam, ¿no? Meditar en el lila forma de Krishna, y por otro lado, la meditación, las cualidades de forma, el lila de Krishna, que surgen como resultado del canto en sí mismo, sin un esfuerzo separado, por decirlo así, de parte de la propia mente, ¿no? En el momento, en la medida en que el nombre comienza a revelarse a sí mismo, lo cual obviamente es un resultado de uno quedar más y más absorto en el canto. Entonces este es un método que puede ayudar a un devoto a absorberse o evitar que la mente esté pensando en cosas no relacionadas al canto, lo cual la mente va a hacer eso naturalmente, espontáneamente, por decirlo así, ¿no? Obviamente hay una etapa como Asakti en donde lo opuesto va a pasar. Todo lo que veas te va a recordar a Krishna, más que distraerte de Krishna. Pero las primeras etapas, este tipo de Maranam, considero que puede ser útil. Y cuanto más uno se absorbe, entonces el nombre comienza a revelarse a sí mismo, y muy por encima de lo que uno pueda pensar uno en su mente, ¿no? Por ejemplo, uno recordar lo que uno vio, el darshan de la edad, la forma de Krishna o esta imagen de Krishna, yo estoy recordando, ¿no? Por encima de eso, incluso el nombre va a revelar eso, ¿no? Uno va a tener una especie de darshan interno de la forma de Krishna, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en Kirtan ante Ras, la idea de Radha Govinda en Nueva York, una tarde, ¿no? ¿No? Ciertas cualidades en particular comenzaron a manifestarse espontáneamente en mi mente, y eso, yo estaba haciendo kirtan en ese momento en el arti, ante la forma de Krishna, la deidad, y sin intentar yo personalmente tratar de pensar en sus cualidades, esas cualidades empezaron a manifestarse. Eso es algo bastante diferente de lo que este devoto estaba mencionando en relación a lo que tú estás preguntando. Pero sí puede ser algo bueno de hacer para algunos, puede ser útil, ¿no? Como Prabhupada una vez, cuando a él le preguntaron, ¿en qué tengo que pensar cuando cantamos? Y Prabhupada dice, dale un descanso a tu mente, trata de cantar. Pero eso puede ser difícil para ciertas personas con una mente muy activa. Entonces una mente activa, hay otra forma de capturar la mente, como la forma que estamos describiendo aquí, ¿no? De ocuparla, que están relacionadas al canto y no hay daño, ¿no? Puede ser muy útil, entonces uno puede intentarlo en ese caso. Y yo especialmente te recomendaría a ti, Krishangi, y para aquellos que quien tiene ciertas inclinaciones de la relación amistosa con Krishna, tomar estos dos versos que describen las cualidades de Krishna. ¿No? Quizás puedo compartir esos versos en el foro de Tattva Viveka Sri Chaitanya Sangha, y ustedes pueden aprender estos versos y aprender los ejemplos que Rupa Goswami da de cada una de esas cualidades, aprender las cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que pertenecen a Sakya Rasa? ¿Y cuáles son los ejemplos de ello? ¿No? En el libro que estoy escribiendo hice toda una sección dedicada a ello. Quizás puedo postear algo de todo eso. ¿Cuál es el mejor foro para compartir eso? Tattva Viveka Sri Chaitanya Sangha, no sé cuál, quizás ambos. Entonces ahí uno los puede encontrar. ¿No? Entonces, en relación a lo que tú escuchaste de este voto, esto sería una buena forma de ocupar eso. Ocuparse uno de eso. ¿No? Krishna es encantador, así que sí, meditamos en sus cualidades. Can I ask a follow-up question about your experience of seeing the Achanasiri creo que puede ser una pregunta en continuación a esto, en relación a esto de uno ver las cualidades de Krishna llegando donde uno. Se pregunta, en este momento, visions of Krishna
En ese momento que tuve una visión de Krishna haciendo algo que destacaba esa calidad, estoy con cierta curiosidad al respecto. Sí, básicamente algo. Sí, básicamente como si uno estuviese experimentando a Krishna haciendo tal cosa. Uno sabe a Krishna de esta manera y uno lo experimenta haciendo eso. Okay. Bueno, gracias. Bhakti Shakti. Bueno, Bhakti Shakti tiene una pregunta. ¿Quiere activar la voz? Espero que me escuche, Maharaj. Hoy, esta mañana, tuvimos un sangha con nuestro yatra aquí y había una pregunta acerca de cómo uno buscar a su maestro espiritual. Bhakti Shakti no podemos escucharla. Yo sí la puedo escuchar, pero algunos no parece. Yes. Yeah. A ver, están viendo un elemento técnico, sí, está en el canal en inglés. No, cada pregunta dónde se pueden encontrar estos foros que se están mencionando. Sí, están en Facebook. Un grupo llamado Tattva Vivek y el otro sí, Chaitanya Sangha Group. La pregunta está si conoce a Sara Grahi Dasi, ella está allí conectada. Algunos de los devotos, tú estás en Polonia, ¿estás? I don't have Facebook. No tengo Facebook, dice. Bueno, entonces no te puedes sumar a los foros. Pero una vez que tengas Facebook, los devotos te pueden ubicar dónde están esos foros. Bhakti Shakti. Do you hear me now? Entonces, yes. Algunos Okay, anyway, we leave it for next time. She must be on the wrong channel. no la pueden escuchar, entonces yo la puedo escuchar. Martina, I have to keep the mute original unchecked in order to hear. Okay. Dice, para poder escuchar, tiene que mantener un botón apretado, etc. Check that. Yeah, okay, just uncheck that. Okay. Do you hear me now? I do, okay. I did uncheck it. Ahora parece que se la puede escuchar. But as Kumar, can you hear? I can hear you. Sí, ahora se puede You escuchar. can't hear her. Okay. I can't hear Bhakti Shakti. Do you hear me? No. No. Okay. So Kumar, if you need to uncheck or click on the audio again. Okay, I did it. Do you hear me? Yeah, I can hear you, but I don't think. Parece que es el tipo de más que voy a apretar un botón para él poderla escuchar a ella. Yeah, go ahead and say your question. Okay. Yes. Pranam Guru Maharaj. We had morning sangha. Vuelvo a repetir la pregunta. Tuvimos un encuentro en la mañana donde había una pregunta que era ¿cómo podemos servir al maestro espiritual? ¿No? Porque uno tiene servicio, se puede hablar de servicio directo e indirecto al maestro espiritual y en las actividades diarias. ¿Cómo podemos invocar invocar esta idea de servirlo a él? Yeah, she's asking one question. Question how to serve the spiritual master. Parece que él no la pudo escuchar y ahora se la está repitiendo a Archana Siddhi, que a quien sí él la escucha. Indirect services that we can meditate on in the service of Guru. Is that right, Bhakti Shakti? Yes, more or less. Okay, so more or less that's her question. Well, I think that in his commentary on Creo que en su comentario al Bhagavad Gita, en el segundo capítulo, el verso, quizás, no, I can't remember the verse. no recuerdo el verso ahora, The commentary of Vishwanath Chakravarti pero el Thakur. comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur It's a famous verse, and I know it now. I can't remember. es un verso famoso, pero no lo puedo recordar ahora. In his commentary, he cites the En su comentario él cita su Guru Astami, dice Yasha Prashad, Bhagavad Prashad, etc. by pleasing the spiritual master
¿no? Que dice, por complacer al Maestro Espiritual no complace a Krishna. And I wish I could remember the verse, but I can't. No quiero recordar el verso, pero no lo recuerdo. They can find it, but we'll write it. Yeah, Yabasya. Ya, aquí está el verso. Vyasayat Mikabudi. Ya, 241. Ekha Kurunandana Bahusaka Yanantusa. Entonces dice Bahusaka, mi mente va en muchas direcciones. Some people. ¿No? Para algunas personas, la mente va en muchas direcciones. Pero la idea es que el devoto tenga su inteligencia fija en Krishna. Vyasayat Mikabudi. Ekha. Entonces, unidireccional, enfocado en una dirección, no multiramificado. Bahusaka significa muchas ramificaciones, muchas direcciones. Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur, cuando él comenta en qué significa tener la mente fija en Krishna, él cita Guru Astakam, ¿no? En donde el foco se da allí en el Guru, pero luego él habla del foco en el Guru en términos de lo que el Guru enseña acerca de Krishna Bhakti. Entonces, escuchar, cantar, etc. Estos son los angas del Bhakti, ¿no? En relación a los cuales el Guru nos instruye, además de tomar refugio en el Guru, que es un anga del Bhakti en sí mismo. Entonces, en un sentido, ocuparnos en esos angas es servir al Guru, porque él es quien nos instruye a ocuparnos en eso. Entonces, no todos viven con el Guru, ¿no? Por ejemplo, y puedan prestarles otro tipo de servicios personales al Guru, ¿no? Traerle prasad, cocinar para él, para ella, o hacer una guirnalda, ¿no? Cosas como esas. Al menos en lo que es la presencia personal del Guru, pero hay extensiones, entonces uno puede tener la imagen del Guru. No, por ejemplo, yo adoro una roca de Govardhan. Yo tengo imágenes de mis gurus y yo canto sus mantras, sus mantras, antes de la puja. ¿No? Entonces uno puede hacer Guru Puja en la misma medida que uno hace Krishna Puja, ¿no? ¿No? Uno puede hacer el puja ante el murti del Guru, ante la imagen del Guru, ofrecerle diferentes ítems y luego uno procede con la ofrenda a Krishna. Entonces es como una especie de una extensión de lo que es estar en la presencia personal del Guru, ¿no? La forma de recordar al Guru, meditar en el Guru y en la propia mente de uno. Por ejemplo, en forma de archana también uno puede ofrecer la parafernalia apropiada, etc. Entonces eso es algo que todos pueden hacer. Quizás algunos gurús que tengan, ¿no? Están intentando hacer algo en el mundo, por ejemplo Prabhupada, ¿no? Tenía una misión. No todos los gurús poseen una misión como Prabhupada, o una misión en sí, ¿no? Algo que alcanzar en el mundo, ¿no? Más allá de enseñar Bhakti y ejemplificarlo. Pero si el Guru tiene ese tipo de misión, entonces puede haber otras formas en las que uno pueda asistirlo en ello, ¿no? Ayudarlo financieramente a ello, o de diferentes formas. En mi caso personal, yo principalmente estoy más que nada absorto en publicar libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me dijiste que hablaste conmigo acerca de traducir, creo, mi Bhagavad Gita en búlgaro. What? Bulgarian. En búlgaro, sí. Entonces, eso no es algo simple de hacer. Y yo no sé cuáles son tus límites o tu calificación para hacer esa traducción, pero el punto es un ejemplo de servicio al Guru más allá de la idea más general en la que todos pueden participar, como acabo de escribir.
¿no? Esto ya habla de algo más específico, ¿no? El guru de vuelta tiene algo en mente que quiere alcanzar, the knowledge that has been shared. ¿no? El conocimiento que él está compartiendo con uno puede compartirlo con otros, Languages and so ¿no? En otros idiomas, etc. any number of Entonces hay muchas formas, muchos tipos de ejemplos so I similares a este. Entonces espero que ello sea de ayuda. Thank you very much. Yes. Sí, muchas gracias. Okay, so almost Ok, son las 12:30. Tenemos como 5 o 6 más preguntas. Yo me pregunto si la próxima vez podemos comenzar con las preguntas que quedaron pendientes. De manera que todos tengan un poco una oportunidad para ello. Entonces aquellos que no se les pudieron hacer preguntas se pueden conectar la próxima semana. at the beginning of the talk we have, a number of ¿No? questions. O si me hacen saber al comienzo de la charla, hay tanta cantidad de preguntas que puedo abreviar algunas de mis respuestas. No, pero fueron muy buenas respuestas, así que tampoco queremos que abrevie ninguna respuesta. I know there are more I can still No, pero igual, si yo sé que hay más preguntas, yo quizás puedo tratar de responder de forma más sustancial, más breve. Sí, yo creo que ahora que estamos combinando las dos llamadas, ese va a ser el caso, va a haber más preguntas. ¿No? Tenemos cada 80 personas en la llamada. Bueno, un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy. Jai Hare Krishna, Srila Bhaktivedanta Thakur Swami Maharaj ki Jai.